Derechos en Derecho. Amigas y amigos, bienvenidos a la sección jurídica del informativo Oro Noticias. Hoy vamos a hablar de contratos de trabajo. Y esto a usted le interesa conocerlo. Nuestro invitado, el doctor Jason Ardila Rico, abogado, litigante, candidato a magíster, con más de 10 años de experiencia en el campo profesional. Doctor Jason Ardila Rico, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Joya, muy buenas noches para todos los que nos ven hasta ahora. ¿Qué es un contrato de trabajo? Doctor Joya, un contrato de trabajo es aquel en el cual una persona natural, es decir, una persona como usted o como yo, nos vinculamos y nos obligamos a prestar un servicio personal, una labor de manera personal, a otra persona natural o a una persona jurídica. Entonces ahí ya identificamos unos elementos básicos, unos elementos claves que nos permiten determinar cuándo exista o cuándo no un contrato de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Y es muy importante, que una persona jurídica, es decir, una empresa o un grupo constituido, no puede ser considerada bajo ninguna formalidad o bajo ninguna manera como un trabajador. Siempre el trabajador será una persona natural, su contraparte, el empleador, sí puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Cuáles son los elementos o cómo conoce una persona que existe un contrato de trabajo? Esto es muy importante, me parece una muy buena pregunta porque hay 3 elementos esenciales, fundamentales que están reconocidos o que están determinados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos elementos son, doctor Joya, la subordinación, lo nombro de primero porque es el más importante, es el que determina cuándo existe o no una relación de trabajo. ¿Qué es la subordinación? Son todos estos actos o todas estas exigencias que hace el empleador al trabajador. Y en ese mismo sentido encontramos la remuneración y encontramos la prestación personal del servicio, que era lo que hablábamos anteriormente. Si existen estos 3 elementos, en cualquier relación del trabajo, se entenderá que existe un contrato de trabajo. ¿Eso es acaso lo que se llama un contrato realidad? Es una manera de configurarlo. Se configura el contrato realidad si tenemos estos 3 elementos, si tenemos cómo demostrarlos. Pero acá hay un aspecto muy importante que deben tener en cuenta tanto el empleador como el trabajador, y es que ante la prestación personal del servicio por parte del trabajador, ya se presume la existencia del contrato de trabajo. Esto es importante para los empleadores, para que entiendan que deben ellos demostrar en caso de cualquier controversia legal, cualquier controversia jurídica, que no existió la subordinación o que no existieron actos que configuren estos elementos de relación laboral. Cuando una persona dice, es que yo estoy trabajando pero yo no tengo contrato de trabajo, yo cumplo horario, me pagan quincenalmente, pero a mí no me han hecho contrato de trabajo, ¿esa persona realmente no tiene contrato de trabajo, abogado? Sí tiene contrato porque el contrato de trabajo admite que sea verbal, no necesariamente tiene que estar escrito. Y acá quiero remitirme al artículo 53 de la Constitución Política, que nos habla del principio de la realidad sobre las formalidades. Esto quiere decir que más allá de lo que esté o no escrito, se va a tener en cuenta siempre la realidad de esa relación de trabajo. ¿Cuál es la realidad de esa relación de trabajo? Que existe una subordinación a través del cumplimiento de un horario, el cumplimiento de unas labores o funciones determinadas, el cumplimiento de unas actividades específicas, la potestad del jefe, del empleador, de imponer sanciones ante las faltas disciplinarias y la remuneración por esa labor. Sí hay contrato de trabajo, pese a que no esté escrito. ¿Es obligación para el empleador, para la empresa, para el jefe, para el dueño, para el que sea, para el empleador, hacer aportes a la seguridad social a su trabajador? Es una de las obligaciones patronales por preferencia, y es afiliar al trabajador y realizar mes a mes tanto el pago que corresponde al empleador como hacer la reducción correspondiente del salario para cubrir la parte del trabajador. Recordemos que los pagos al Sistema General de Seguridad Social, una parte la cubre el empleador y una pequeña parte la cubre el trabajador.
pero la obligación de hacer el trámite, de hacer la afiliación y de hacer los pagos mes a mes corresponde y siempre corresponderá al empleador. ¿Qué sucede cuando el empleador tiene un contrato verbal? No paga los aportes a la seguridad social, se demora en pagar el sueldo a su empleado y el empleado sufre un accidente gravísimo y queda con una incapacidad permanente? ¿Qué ocurre ahí? Ante todas las omisiones del empleador en cuanto al pago del Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos laborales, si estamos hablando de un accidente de trabajo, es el empleador quien entra a supeditar y a suplir esas obligaciones que deberían corresponder a las distintas entidades. Si el accidente fue un accidente de origen común, con los que nos ocurren en nuestra casa o en nuestro día a día, debería ser la EPS y el Fondo de Pensiones quien entre a asumir los riesgos. Si no cumplió el empleador, es el empleador quien va a asumir esas cargas económicas. Si fue por el contrario un accidente de trabajo, se van a configurar dos situaciones. Por una parte, cubrir todo lo del accidente y por otra parte se va a responder por la culpa patronal por no haber tenido el suficiente cuidado para con su trabajador. Por lo tanto, es sumamente importante siempre realizar todos los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Salud y riesgos laborales. Y en el caso de la incapacidad permanente, ¿a quién le toca asumir esa responsabilidad? Cuando la incapacidad, hablamos de incapacidades permanentes o incapacidad permanente parcial, cuando ocurre al interior de la empresa o en funciones de la empresa, es decir, es un accidente de trabajo que va del 15% al 49% de pérdida de la capacidad laboral. Si el empleador cumplió con sus obligaciones patronales y pagó sus correspondientes aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos laborales, deberá ser la ARL quien cubra esa incapacidad permanente parcial. Si el empleador no lo hizo, será el empleador quien con su propio patrimonio entre a cubrir la incapacidad permanente parcial y todas las consecuencias derivadas de ella, es decir, hasta la recuperación total del trabajador. Atención a los empleadores, a los jefes, a los dueños de empresa. Hay que tener en cuidado estas recomendaciones que nos está entregando el abogado Jason Ardila Rico, abogado especialista en Derecho Laboral. Hablemos de contratos de trabajo a término definido y a término indefinido. Por favor. El contrato de trabajo a término indefinido es aquel en el cual no se ha pactado de forma expresa su duración, es decir, se mantiene en el tiempo y solamente se puede terminar bajo las causas legales que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Es un catálogo de causas en el cual están tanto las prohibiciones del trabajador como las obligaciones que tiene el trabajador. Y también está la fórmula para terminar lo que es de común acuerdo. Si se cumplen con estas causales o es de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, se podrá terminar este contrato de trabajo. De lo contrario, será a través de una indemnización por despido sin justa causa, que es una de las posibilidades que tiene el empleador, y es terminar el contrato de trabajo de manera anticipada o de manera unilateral, siempre y cuando indemnice al trabajador por esa terminación. El contrato de trabajo, por otra parte, a término fijo, es aquel en el cual se pacta desde el inicio su duración y está determinado en el Código Sustantivo del Trabajo para que se prorrogue automáticamente, salvo que las partes expresamente lo pacten de otra forma. A propósito de los contratos a término definido, el señor fulano de tal contrata a X persona por 3 meses, enero, febrero, marzo, terminó el primer contrato, vuelve y lo contrata por otros 3 meses, ¿sí? Abril, mayo, junio, terminó, vuelve y lo contrata julio, agosto, septiembre, tercera prórroga del contrato, terminó la tercera prórroga, va por la cuarta, octubre, noviembre y diciembre, todo el año, 4 contratos de 3 meses, 3 por 4, 12 meses tiene el año. El siguiente año, ¿él puede volver a hacer otro contrato de 3 meses? Acá ocurre un fenómeno muy interesante y es que a partir de esta cuarta prórroga que nos dice el doctor Joya, este contrato ya no se puede prorrogar por 3 meses, sino que automáticamente cada una de sus subsiguientes prórrogas será por 1 año. Es decir, que a partir de ese momento, ese contrato a término fijo, que inicialmente fue de 3 meses, se ha convertido, se ha transformado en un contrato de 12 meses por disposición legal.
Esto es importante tenerlo en cuenta, no solo para la posible terminación de ese contrato a través de un preaviso, que el preaviso debe ser con 30 días de antelación, sino ante una posible indemnización por despido sin justa causa, que para el contrato a término fijo es el tiempo que falta entre el momento en que termina la relación de trabajo y la finalización del contrato o la última de sus prórrogas. Estamos hablando, doctor Joya, que si nosotros pagábamos una indemnización por un despido sin justa causa en un contrato de 3 meses, ahora tendríamos que pagarla en un contrato de 12 meses, dependiendo del tiempo que haya avanzado la última de sus prórrogas. Puse de ejemplo 3 meses, pero el contrato a término fijo puede ser por 6 meses. Termina y se prorroga por otros 6 meses, por 8 meses. ¿Sí? Ahora, hay una confusión o una aparente confusión. Cuando son contratos a término fijo por 1 año, ¿también ocurre lo mismo? Primer año, contrato 1 año. Segundo año, contrato 1 año. Tercer año, contrato 1 año. Cuarto año, contrato 1 año. El quinto año, ¿qué pasa? En ese término, la norma es expresa en decir el contrato de trabajo inferior a 1 año. Eso quiere decir que si el contrato de trabajo es de 1 año, no va a aplicar el fenómeno del cual estamos hablando y tampoco se va a convertir en un contrato de trabajo a término indefinido, que es una de las confusiones que a veces tenemos o que a veces se nos presentan en nuestra oficina cuando nos van a hacer las consultas. El contrato de trabajo que se prorroga y se convierte en 1 año siempre va a ser el contrato de trabajo a término fijo inferior a 1 año. Atención a la siguiente pregunta, porque la respuesta es muy importante. Cuando un señor contrata a otra persona para que le trabaje y no le hace firmar un contrato, aunque piensen lo que piensen, existe lo que en derecho decimos un contrato verbal, porque se dan los 3 elementos que ya el abogado Jason Ardila Rico nos explicó. Ok, pero atención a lo siguiente. Cuando es un contrato verbal porque el empleador no hizo firmarle al trabajador, ¿esos contratos son a término fijo o a término indefinido? Ojo a la respuesta. Será un contrato a término indefinido porque el contrato a término fijo siempre deberá estar por escrito. Es una de las formalidades que nos exige este tipo de contratación. Por lo tanto, el contrato que es verbal, en el cual las partes no han establecido una terminación específica, se entenderá siempre a término indefinido para todos los efectos legales. Esto quiere decir para el pago de prestaciones sociales, para el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social y Salud, para riesgos laborales y para todas las demás obligaciones patronales, incluyendo la indemnización por despido sin justa causa, si ésta se llegase a dar. ¿Qué ocurre con aquellos empleadores o jefes que dicen, yo le voy a pagar a usted un salario integral para que cuando se termine la relación que tenemos, usted se va, yo no le voy a dar liquidación porque ya a usted le estoy pagando un salario integral? Escuchen lo que realmente en derecho es un salario integral. Abogado. Un salario integral es aquel que pasa prácticamente los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El salario integral no puede constar de manera verbal, sino que tiene que tener la formalidad de estar escrito en un contrato de trabajo y tiene que pactarse de esta manera y establecerlo ante las distintas entidades que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por lo tanto, esta concepción que tenemos del salario integral, por lo general, se confunde con otras formas de contratación y esto genera un detrimento en los derechos del trabajador. Es decir, 13 millones de pesos para este año, más o menos. ¿Sí? Más o menos, sí. Más o menos. La última pregunta, por favor, productor, un momentito. Ya estamos a unos días de Navidad, ya comienza diciembre, ya empezamos a escuchar villancicos. ¿Las primas son obligatorias? La prima de servicio es obligatoria, recordemos que se paga la mitad de un salario a mitad de año y la mitad del salario en diciembre de cada una de las anualidades. Pero no solo eso, también los intereses de las cesantías deben entregársele al trabajador y las correspondientes cesantías del año causado se consignan en el fondo correspondiente a más tardar el 14 de febrero del año siguiente. Pero recordemos que son las cesantías que se causaron en esta vigencia, es decir, en este 2024, que es el año que está terminando. Agradecemos al abogado Jason Ardila Rico su participación en Derechos en Derecho. Usted de Barranca Bermeja, ¿de qué colegio salió?
Así es, doctor Joya, yo me gradué del Colegio José Antonio Galán en el municipio de Barrancabermeja y por supuesto agradecerle esta importante invitación y a todos los televidentes por acompañarnos en este espacio. Saludos a todos nuestros paisanos de Barrancabermeja en el Magdalena Medio. A ustedes también por su compañía. A continuación, el sorteo del chance La Culona Noche. Derechos en Derecho.